condolencias. Sí, ¿no? sí, sí. El presidente que, "Ey, mira, ya, qué pena, no puedo. no podemos continuar. Renúnciame. Etcétera. Para que salgas Para que salga por la puerta ancha. por la puerta ancha. Para que salga por la puerta ancha, mejor renuncia. Y así no queda en tu currículum. Sí, hacerlo más fácil. Que te voté. Sí, hacerlo más fácil y renuncia. Pero todo el mundo sabe cómo se maneja eso, profe, por Dios. Pero acá tengo entendido que sí fueron renuncias. Tengo entendido. Bueno, es que bueno que deja mucha conjetura, profe. Yo hice la tarea, escríbele al ministro. ¿Y qué le dijo, pues? Escríbele al ministro. Salúdelo. ¿Ah, yo? Sí, escríbale. Pues si yo le escribí y él me dijo si iba de viaje. No. ¿Cuándo le escribió? Antes de irse de viaje. Él lo dijo ayer. Pero a ver. Fue de viaje. Me voy de regresaba. viaje, cuando regreso. Hablo contigo. Bueno. Mira el don de la ubicuidad, ¿no? Ujú. Le acabo de decir, escríbale al ministro. Bueno, le escribo. Yo le hice la tarea. Ahora le escribo. Escríbale al ministro. No, para recordarle que había quedado que. Dígale, regresaba oiga, de me viaje- está diciendo Gonzalo que ¿Eso, usted... ¿Eso cuándo fue, profe? Hace que 1, 2, 3, 4 semanas. ¿Cuánto? Sí, algo así. Bueno, yo ayer Que él me avisaba cuando toqué la regresó. puerta y la respuesta que tuve, sí, es verdad, es cierto, voy a ir. Yo creía que era cierto. Bueno, no tiene que inventar. pero, entonces dígale al ministro, oiga, Gonzalo me dijo que le escribiera, aquí estoy. A ver qué le yo responde. Yo le escribo, no tengo ningún problema. 7:29 minutos, amigos oyentes de Arcamedia en Panamá en directo. Tenemos visita, está aquí en nuestra cabina el ingeniero Alberto Alemán Subieta. Ingeniero Alemán Subieta, buenos días, bienvenido. Óigame, bueno, con Alberto Alemán Subieta se pueden hablar de tantos temas, ¿no? Yo siempre le recuerdo a los oyentes que el ingeniero Alberto Alemán Subieta, un día que yo lo estaba entrevistando cuando él era administrador del canal, me dijo, los panameños están equivocados cuando les preguntan ¿cuál es el principal activo de Panamá? Y los panameños responden, el canal. Y me dice Alberto Alemán Subieta, no, y eso no es el canal. Es la ubicación geográfica el principal activo de Panamá. Y precisamente, producto de esa ubicación geográfica, pues sí, existe un canal. Y como consecuencia de ello, luego de la ejecución de los tratados Torrijos-Carter, se da en Panamá pues un desarrollo portuario que hasta el momento pudo haber avanzado, estuvo avanzando de manera muy sui generis, por decirlo de alguna manera, algunos cuestionamientos y demás, pero como decía el otro, no contaban con la astucia de que la Corte Suprema de Justicia se iba a aparecer un buen día con un fallo diciendo que el contrato de Panama Ports o con Panama Ports fue declarado inconstitucional. Y a partir de allí, pues comienza una historia nueva en la cual el presidente Mulino le informa al país que le ha solicitado al ingeniero Alemán Subieta que colabore, contribuye, coordine la transición. Y entonces la primera pregunta, don Alberto, es, ¿está ocurriendo la transición? Ciertamente, la transición ocurrió el mismo día que el fallo quedó en firme. Y ese es el mandato de la Corte. Se tiene que cumplir con el mandato. Y ese mismo día, pues, comenzamos un proceso de entrar la Autoridad Marítima de Panamá. Ese mismo día se hace el proceso de contratar a las dos empresas, pues no las podía contratar antes. La Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá aprueba el Consejo de Gabinete y se firme, después el Contralor refrenda, ¿no? Así que desde entonces, con gran apoyo realmente de los trabajadores panameños que están laborando en esos puertos, se logra pues iniciar y tomar la operación de los puertos. Ahora, ¿los puertos pararon o no pararon? Porque también estaba la especie, como los panameños somos como somos, ¿no? No se mueve un contenedor desde el lunes. La información que yo tenía era otra, pero bueno. Los puertos están a esta hora, podríamos decir, están funcionando. Están funcionando completamente, ambos dos. A ver, hay muchas dudas, sin demeritar la importancia de cada una de estas compañías, del por qué
son y fueron las seleccionadas para administrar los puertos por 18 meses, prorrogable el tiempo. ¿Por qué Maersk va a operar el puerto de Balboa? Mira, la decisión se toma con Maersk y con MSC porque ellos controlan o son los dueños, en el caso de más del 80% en ambos puertos cada uno, de la carga. Y el tema cuando vamos analizando las opciones que Panamá podría tener, lo que podría dar, uno no sabía que podía venir. Se da que esa carga, los que lo operan y la manejan son parte importante de sus sistemas. O sea, esto no es solamente un tema de mover contenedores. Es que para estas navieras en particular, Panamá es parte de un sistema de operación global. Entonces, ellos tenían mucha preocupación y eso pues, nos ayudó a llegar a hacer un acuerdo, un contrato, que es hasta 18 meses. Y cuando hablamos de prórroga, pues también quiero dejar eso claro, es que uno puede prorrogarlo, no son 18 meses de prórroga. Puedes prorrogar por un mes, Sí, claro. 2, 3, 5, lo que necesites. Porque la idea de todo esto es que efectivamente, y por eso que es hasta, y hay una cláusula que tú puedes darle terminación en cualquier momento, le das 90 días para poder dar terminado, porque la idea es, si esto se daba, ¿no? Y todo era una situación de que sucedía, si cosas así pasaban, de que el Estado pudiera decir, mira, en 90 días tienes que salir porque ya no entramos en un proceso licitatorio y ahora hay una licitación y se abrió la misma y en 90 días vas a tener que hacer de nuevo otra transición. Y esa es la idea después de lo que se hizo y la razón es porque ellos controlan esa carga. Don Alberto, dicho esto, ¿usted ve necesaria, y esto es mera opinión que me gustaría consultar, una licitación abierta cuando Maersk opera el ferrocarril y tiene el 80% de la carga de ese puerto? ¿Es necesaria una licitación? Por supuesto que sí. Pues tú no sabes quién más puede tener igual interés que eso. Eso es un tema de estrategia global. Y tienes muchos interesados. Panamá es un centro muy importante. O sea, nosotros, y yo lo quiero volver a decir aquí, lo repito hasta la saciedad, algún día posiblemente caigan los 10 centavos eso, ¿no? Yo he estado diciendo hace muchísimos años de que Panamá es el único puerto del mundo que tiene terminales en 2 océanos. Esto no es el puerto de Balboa, el puerto de Cristóbal, es el sistema portuario. Y este es el sistema portuario más importante de toda Latinoamérica. Y esa razón, cuando antes decía el profesor de que yo le decía que es la posición geográfica de Panamá, es que esa posición es el único lugar del mundo donde tú puedes, y búscame cualquier otro y dime si lo puedes, me puedes decir en el mundo entero, donde hay un lugar donde tú puedas mover un contenedor o puede una persona ir, ¿no? Porque ha habido gente que ha puesto récord Guinness, ¿no? De un océano al otro en menos de 1 hora. O sea, eso no ocurre en ningún lado. Y por eso cuando te digo, si tú vas al puerto de Rotterdam, entre las terminales del puerto de Rotterdam hay tanta distancia como tienes entre Panamá y Colón. Pero aquí lo que pasa es que tienes conectado el océano Atlántico y el océano Pacífico. Y cuando tú miras eso y lo quieres interconectar con todo el resto de Latinoamérica, Suramérica, Norteamérica, eso lo haces en Panamá. Por eso es que es tan importante. Nosotros tenemos que entender ese concepto. Lo que sucede, y hay un artículo interesante que publicó Omar Jaén sobre cómo recuperamos los puertos. Nosotros tan reciente como el año 97, por ahí más o menos, nosotros no teníamos puertos. No se operaban puertos en este país. Es inconcebible. Un país que tiene esa ventaja y no tenía puertos. Y eso es lo que sucede y por eso es que es tan importante y tan interesante para todas las navieras, ¿okay? Tener aquí una ubicación, una posición. Nosotros, claro, pero fíjese que yo le comento esto sin el ánimo de satanizar a la empresa porque es evidente que Maersk conoce el mercado, es un player dentro del mismo, pero a sabiendas de lo que usted menciona del movimiento de carga que tiene en ese puerto, a sabiendas de que tiene la concesión del ferrocarril, uno puede imaginar, bueno, es que la compañía se monta en la licitación ya con una ventaja a su favor.
¿Es así? ¿Se pudiese interpretar de esa forma? La ventaja que tiene es el que conoce ciertamente muy bien, no porque está ahora, sino porque él desde hace años maneja su carga en ese puerto. Es la que tiene los barcos que llegan allí. Y lo mismo tiene Messi, que tiene los barcos que están en Cristóbal y tiene la carga que está en Cristóbal. Pero lo mismo puedes decir de Evergreen, que tiene barcos y carga que está en el Atlántico panameño, que ya son operadores que están aquí, ¿no? El tema es que uno tiene que cuidar, y es bien importante, casualmente es la concentración, que es donde yo creo que te estás llegando, que tú no tengas, que es lo que pasó aquí también en parte, porque sí que Hutchison, ¿no? Realmente mantuvo un monopolio, ¿no? Del Pacífico panameño por muchísimos años y lo bloqueó. Hizo muchas cosas para bloquear eso, que fue un detrimento realmente para Panamá, ¿no? Ellos bloquearon una operación del desarrollo de un puerto, el puerto de Farfán, en el año 2004-2005, que era un puerto de 5 millones de teus, ¿no? Pero no le convenía. Claro. Entonces, esos son movimientos, digamos, de negocio que, bueno, nosotros, de nuevo, es como que no sabíamos lo que tenemos entre manos o cómo manejarlo o defenderlo. Pero bueno, eso es otra historia del pasado y no vamos a entrar allí. Pero sí me parece que y por eso que creo que hay una oportunidad muy interesante ahora mismo, por el hecho de que nosotros tenemos que revisar, ¿no? Lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. A ver, tomando en cuenta lo que ya dijo, ingeniero, el presidente, que una sola empresa no va a administrar los dos puertos, va a ser distintos. Uh-huh. Y tomando en cuenta que la pasada documento era un contrato de ley entre el Estado y la administradora de los puertos. ¿Cómo sería el futuro contrato luego de la concesión? ¿Iría al legislativo también o no iría al legislativo? Como ya el presidente dijo, el tema de la mina tampoco va a ir al legislativo. Mira, yo creo que hay un enorme error, ¿okay? Y esto es una opinión personal mía, con los contratos leyes. Para mí eso es ser un país de tercer mundo y cuidado que de cuarto. Si tú eres una persona que va a invertir en Panamá, ven a invertir con las reglas y las leyes de este país. Son igual para todos. Igual para todos. Nosotros los panameños aquí invertimos todos los días con las leyes y las reglas de este país. Entonces, tú haz tus números, ¿no? Si mañana tienes que hacer una inversión grande, aquí hay miles de inversiones que no tienen contratos leyes, ¿no? Aquí hay gente que hace inversiones enormes en el sistema eléctrico y juega con el mercado eléctrico, por ejemplo. Por eso no es sencillo. Y eso es un contrato de largo plazo, ¿eh? Tú no inviertes en una hidroeléctrica para para recuperarla en un día, ¿no? Entonces, yo siento que ese modelo, para llamarlo de alguna manera, no debe ser el modelo existente. Y lo peor de todo esto, y para mí es la cosa que, por ejemplo, yo creo que si ese fue el modelo que se utilizó, bueno, bienvenido, pues no. Pero hay una cosa que creo que está quedando muy clara, ¿no? Ese tema de que en un contrato tú pones de que es automática una extensión por otros 25 años o 20 años, lo que fuera, no puede ser. Eso no, para mí eso no quiere decir, ese concepto de automático no quiere decir que yo me estoy eliminando la capacidad de sentarme contigo nuevamente a renegociar o a revisar las condiciones que en un momento hace 25 años yo hice. Sí, los tiempos cambian. No. Oye, y principalmente, por ejemplo, en el caso particular del sistema portuario. Porque, ¿qué sucede? En el año 95, 96, 97 estamos en el proceso de transición al Canal de Panamá para Panamá. No existía la autoridad del Canal de Panamá para comenzar. ¿Okay? Estábamos todavía en el proceso de hacer la ley orgánica. Pero Panamá toma el canal, ¿okay? Con todas las dudas que existían, que íbamos a hacer aquí hasta fiestas y carnavales en las esclusas, ¿no? Pero Panamá resulta que lo administra muy bien y decidimos los panameños, ¿no? Tomarnos el riesgo, y Panamá solamente, de ampliar el canal de Panamá. Y eso lo que hizo fue, que hay que entenderlo, modificamos los patrones de comercio del mundo. En Estados Unidos se hicieron inversiones multimillonarias en el sistema portuario americano, ¿no? Pero multimillonarias motivadas casualmente porque Panamá estaba abriendo y cambiando las dimensiones. Aquí en Panamá,
En el 96, 95, 97, ahí se hacen estos acuerdos. Y resulta, y para ponerlo bien coloquial, es como si tú mañana, yo tengo una finca, ¿no? Y esa finca está pegada a una carretera secundaria, y yo uso la finca pues para poner ahí un ranchito y tener ahí un ganado. Y resulta que después llegó el Estado y hizo una autopista de 6 vías, ¿no? Pegada también a ese terreno, y tú 25 años después me dices, no, yo quiero que me las dejen en las mismas condiciones que me alquilaste para poner ganado, ¿no? Pero yo ahora estoy poniendo aquí es un megamall, ¿no? Casualmente porque yo te traje eso. Entonces no puede ser, o sea, decir, también la patria hueva hasta cuándo, ¿no? Y eso es parte del problema, yo creo que tenemos que entender, y por eso que estas cosas hay que analizarlas, ¿no? Y revisarlas. No es el derecho de la empresa que no se quede, pero siéntate a negociar las condiciones que realmente variaron, nada más que cuál es el valor del dinero en el tiempo, para ponerlo de otra manera más sencilla, pues, ¿no? Así que bueno, ese es un tema que estamos, y por eso la pregunta, yo no creo, honestamente, que a mí en lo particular no me gustan los contratos leyes, y nosotros tenemos un pocotón de leyes en este país que son atractivas para la inversión. Tienes el sistema SEM, tú tienes una gran cantidad de cosas que existen ya, ¿no? Sistemas de zonas francas, en fin, que tú con eso tú traes inversión y puedes ubicarte y competir, porque Panamá tiene que competir, ¿ah? Nosotros no tenemos la exclusividad, aunque tengamos esa posición geográfica muy buena, no tenemos la exclusividad de nada. Sí, no estamos solos en la región, siempre nos lo he dicho. Dicho eso, ingeniero, a ver, 18 meses prorrogables, mientras se levantan los pliegos, se hace la licitación internacional y demás. Pregunta, ¿Hutchison podría participar con nuevas reglas? Mira, la decisión de quién y cómo va a participar no la tengo todavía. ¿Okay? Yo no quiero entrar en esa área, porque hay que ver varias cosas, ¿no? Este mundo naviero ha cambiado muchísimo y nosotros tenemos que analizar qué es lo que nos conviene y cómo nos conviene. Por ejemplo, para ponértelo de otra forma, en el mundo naviero en los últimos años, ¿no? Ha tenido una consolidación enorme. Hace años atrás tú tenías 20, 30 navieras. Hoy en día 5 navieras controlan fácil más del 80% de toda la carga que se mueve en el mundo de contenedores. En el mundo de carga contenerizada, pues que es lo que hablamos sobre estos puertos. Entonces, además de eso, cuando ahí en el tiempo de la pandemia, se ha reestructurado la industria también, porque estas empresas han comenzado a invertir. Ya tenían, pero han acelerado muchísimo los sistemas bajo los cuales ellos operan. Y eso es importante porque ellos han realizado, y por eso hablaba de sistemas, ellos han realizado que el sistema global requiere de sistemas de transbordo. Y esos puertos de transbordo, ellos están haciendo inversiones para operar esos puertos ellos. ¿Por qué? Porque yo necesito poder mover de manera eficiente y en costo reducido, porque son centros de costo, la carga que yo estoy moviéndole a diferentes jugadores en el mundo. Además de eso, también tienen acuerdos, como hay en las aerolíneas. Tú sabes que las aerolíneas, por ejemplo, de repente Copa está en este grupo de aerolíneas donde ellos hacen, puedes usar tus millas en las millas del otro, en fin, así. Esto es igualito en la industria naviera y eso hace aún más la concentración. Entonces, tú tienes el caso, por ejemplo, de Maersk con Hapag-Lloyd, y eso se llama Gemini. Anteriormente se llamaba el 2M, que era Maersk con MSC, ¿no? Y entonces esas alianzas hoy en día todavía reducen de 5 y ahora son 4 alianzas, por ejemplo, que son las grandes que manejan todo esto. Entonces, Panamá tiene que entender el negocio, Panamá tiene que entender la diferencia en tener, por ejemplo, empresas que sirvan a cualquiera y otras empresas que necesitan tener el manejo de la carga, porque ellas son las que tienen la carga. ¿Okay? Entonces, estas decisiones todavía no se han tomado, tenemos que analizarlas. Nosotros contratamos, como parte de prepararnos para esto, una empresa danesa muy buena que nos ha estudiado y ha estructurado un modelo
de, por ejemplo, cómo tú debes contratar. Porque la pregunta no es que para inventar la rueda, ni que todo el mundo sepa de todo. Yo tenía cuando estudiaba ingeniería, en el libro de termodinámica, en cada capítulo había un pensamiento. Y a mí uno que me quedó mucho es uno que decía, habla poco de lo que sabes y nada de lo que no sabes. ¿Okay? Y eso es importante cuando tú tienes que traer conocimiento. Entonces, hombre, fuimos a buscar unas empresas que me digan que explícame mundialmente cuáles son las maneras que se contratan estas cosas, cuáles son los términos y condiciones bajo los cuales se contratan estas cosas. Que no me lo digan, esto no es legal, esta es la parte técnica. Y dime cuáles deben ser todas esas normas y comenzar a estudiar los modelos. Porque ¿qué sucede? Aquí tú tienes hoy en día, ¿no? La autoridad del Canal de Panamá está anunciando que ellos quieren licitar dos puertos, uno en Corozal, nuevamente, porque ya lo bloquearon una vez, al ingeniero Quijano se lo bloquearon, metieron como 20 demandas, ¿no? Y que mató el puerto en ese momento. Y tienes otro que quieren hacer en Telfers. Entonces, la pregunta es, ¿esos puertos son completamente nuevos? ¿No? No es lo mismo que tú cojas el puerto de Cristóbal, por ejemplo, y contrates el puerto de Cristóbal contra cada uno que te va a tomar 4 o 5 años terminarlo y hacerlo. ¿Y cuál es el nivel de inversión? ¿Qué volumen puede tener? ¿En qué tiempo se repaga? O sea, todo ese modelo lo tienes que poner y es parte, de nuevo, de un sistema. ¿Qué implicación tiene? ¿Qué pasa si lo contrata A, B o C? Entonces eso puede que bloquee a otro. ¿Sí? Todas estas cosas, de nuevo, es cuando uno mira esto bajo un sistema de una operación completa, no es un puerto individual. Claro. Y la otra pregunta también que es importante es cuándo debo sacarlos, cuándo debo aumentar el mercado, qué mercado hay afuera, cómo lo capturo, cuándo debo hacer las cosas para capturar el mayor valor. Pero justamente hacia allá va una duda que tengo, porque, don Alberto, hay algo que uno puede ver desde afuera y tiene que ver con el letargo que ha tenido Panamá con respecto a el avance tras la ampliación del canal. Uno ve el puerto de Pozorja en Ecuador, uno ve el puerto de Agua Dulce en Colombia, uno ve la ampliación del puerto de Cartagena, que ya mueve 3 millones de TCU, uno ve, no hablo de Chancay en Perú, e incluso Puerto Antioquia también en Colombia. Y en Panamá no ha pasado nada. La pregunta es, ¿hemos fallado como Estado en la visión que estos países han tenido post ampliación del canal de Panamá? La respuesta es sí. Tristemente, y eso es como una frustración, es parte de lo que casualmente del modelito. ¿Okay? Y el bloqueo. Aquel canal, además fue la misma autoridad del Canal de Panamá la que sacó el querer hacer el puerto de Corozal. Eso lo dejamos listo, ¿no? En su momento. Y lo bloquearon. Y fuimos, ¿por qué? Porque yo quiero mantener, digamos, un monopolio. Nosotros tenemos esto totalmente, digamos, fracturado. ¿Okay? Porque casualmente se manejan como si fueran propios de cada uno de ellos. No hay a veces no te dejan ni entrar. Es más, te voy a ir un poquito más allá. Cuando uno maneja algo como esto, nosotros estamos en deuda en este país para que entendamos lo que verdaderamente se necesita para que esto funcione muy, muy bien. Usted me ha decidido posiblemente decir esto muchas veces. Panamá tiene una infraestructura, pero que no está conectada. Tú puedes ir al puerto y tú vas a ver un pocotón de camiones entrando ahí, quedando un tranque para entrar al puerto de Balboa, ¿no? En la Omar Torrijos y cuando vienes bajando... Este fin de semana se vio, el domingo de una fila enorme. Claro, porque estaban bajando un carguero de granos, además de los contenedores. O sea, no hemos conectado ese puerto con el sistema que conecta, ¿no?, las autopistas. Lo mismo pasa en los Cuatro Altos. Cuando uno analiza, el presidente Valladares fue el primero que dijo que iba a hacer la carretera Panamá-Colón. Con Martinelli, 20 años después, la carretera llegó a los Cuatro Altos, pero no llegó a los puertos. No tienes un sistema que interconecta los puertos, ¿no?, para poder casualmente mover la carga de lo que estamos hablando de un lado al otro. Lo otro que sucede es que además de eso no tenemos lo que se llama el Port Community System,
un sistema comunitario de puertos. Eso quiere decir que la data, que es muy valiosa, ¿no?, está totalmente desagregada. Y esa información es estratégica. Y debe haber un ente que maneje todo eso y te exija. No es que tú quieras o no quieras. Eso es lo que hizo Singapur, ¿no? Y eso hace que el conocimiento tú lo puedas analizar. Tú pudieras saber cuándo viene un barco dentro de 2 semanas que va a llegar a recalar a Panamá, qué contenedor tiene, para dónde va ese contenedor, dónde va a ser el trasiego, si va a ir a zona libre o no va a zona libre, si va a Panamá Pacífico o no. Que si ahí tú vas a bajar, yo no sé, camisas y esas camisas las vas a romper y después las quieres montar en un avión. Entonces esa carga la puedes analizar, que cuándo vas a necesitar tener el avión listo para que coja la carga que va a venir dentro de 2 meses. Todo eso es data e información. Valores, costo, en fin, todo, tú puedes hacer eso y aquí en Panamá eso no hemos llegado a desarrollar eso. Y eso hoy en día con inteligencia artificial, eso es poner esto en esteroides. Claro. ¿Okay? Entonces, y eso sucede porque la parte institucional no lo analiza de esa manera. Son diferentes gestores. Tenemos que tener, cuando hablamos de esto, es cómo se va a manejar el sistema portuario, que a su vez va a manejar el sistema de data e información, no solo en esta región interoceánica. ¿Okay? Ojo, porque tú quieres es integrar el resto del país a esta ventaja. Como si tú fueras mañana y estás produciendo melones en las provincias centrales, que tú tengas información para decir a dónde lo voy a montar, para garantizarme que ese melón va a llegar muy bien al mercado, digamos, en Europa. No, eso es importante, pero también es importante, obviamente, viendo la fotografía a nivel macro. Si nos vamos a cada uno, digamos, a los argumentos que hay sobre el por qué Panamá se ha quedado atrás frente a los vecinos, sobre todo Colombia y ahora Perú, incluso Costa Rica. Usted mencionaba el tema de nos han frenado. Hutchison hizo lo imposible para evitar el desarrollo de un nuevo puerto. Le pregunto, ¿qué garantía hay de que este nuevo player sea Maersk en los 18 meses o incluso el que venga, ellos u otro, no haga lo mismo? Bueno, es que lo que pasa es que tú te lo dejas hacer, ¿no? Eso es el problema. De nuevo, es que el tema es, yo conozco muy bien, por ejemplo, al capitán Salas en Colombia. Ese señor vino aquí cuando estábamos en el tema de, digamos, hacer la ampliación del canal. Y me dijo, mira, eso es lo más grande que ustedes están haciendo. Él tenía la visión, efectivamente, cómo eso iba a mejorar en Cartagena. ¿Okay? Y se preparó. Y se preparó. Desde antes. No, desde antes, porque él decía, yo soy un puerto que estoy pegado al canal de Panamá. Yo le saco ventajas. Y los países necesitan desarrollar su sistema portuario. ¿Okay? Si tú tienes un sistema como tiene Panamá y tú mañana desarrollas puertos y carreteras y lo que tú quieras en otros países, desarrollas volumen de carga. Tú vas a recibir eso porque aquí es donde tú interconectas. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso, que a pesar de todo el no hacer, para poner, Panamá está moviendo 10 millones de contenedores. Ese es el equivalente de lo que mueve el puerto de Nueva York y New Jersey, que es el puerto más grande de Estados Unidos. Lo que pasa es que si tú dices, bueno, yo voy a ver el puerto de Cartagena, ¿no? Y está moviendo, ponte, 3 millones ese puerto solo, pero Panamá mueve 10. ¿Okay? Puede ser lo que pasa es que Cartagena no es en sí un puerto de transbordo. Colombia genera carga. Colombia manda carga y genera carga. Entonces, parte de la carga esa es eso. Pero Panamá es puro transbordo. Aquí, ¿cuántos contenedores podemos tener en este país? Claro. ¿No? Porque somos un país muy chiquito. Pero por eso que hay que entender el modelo. Nosotros no somos un país que genera carga. Nosotros hacemos transbordo de carga y por lo tanto, nuestro pensamiento estratégico es diferente. Es completamente diferente. Y lo que no hemos desarrollado, y que es la parte donde yo siento que nos hemos quedado, no hemos desarrollado una entidad que tenga ese espaciamiento estratégico, que desarrolle esa capacidad, que entienda el mercado, que analice el mercado para tomar decisiones como país. Porque de nuevo lo hemos segregado. Hicimos 5 contratos leyes, dimos esto por pedacitos cuando no teníamos nada. Entendamos, no teníamos absolutamente, aquí no había un puerto, cero, ¿no?
O sea, a veces es increíble. O sea, había gente, ¿no?, que decía, por ejemplo, que Panamá estaba de espaldas al mar, ¿no?, porque no teníamos acceso. Entonces, ciertamente hemos ido aprendiendo y vamos, que nos ha tomado casi 30 años en este baile, ¿no? Justamente eso, una de las preguntas que quería hacer era esa. De toda crisis, la famosa expresión, ¿no? De toda crisis surge una oportunidad. ¿Será que esta será una oportunidad para, te pregunto, Alberto Alemán Subieta, sentado creo que por 12 años en la silla de administrador del canal? 16. Imagínate. 16 años en la autoridad del canal. Hoy el presidente Mulino le pide, lo convoca, que también le contribuya como uno de sus asesores, consultores. ¿Será que a propósito de esta crisis con Panama Ports, la Autoridad Marítima de Panamá pudiéramos también como país, no solamente como el gobierno, porque el gobierno un día se va a terminar su destino y vendrá otro, de una vez por todas dimensionar la Autoridad Marítima? Porque aquí en este programa creo que los 4 coincidimos en que la AMP es una institución como que ni raja ni presta el hacha. Mira, yo sí quiero que hay que repensar y hay que reestructurar esto. No tengo la varita mágica, pero lo que estoy diciendo es que tienes que mirarlo como un tema de un sistema. Y Panamá tiene que tener, como decían antes, la capacidad analítica, la capacidad de establecer estos sistemas de Port Community Systems. Tienes que interconectar las terminales, tienes que interconectar el interior, tienes que entender el costo de transporte. O sea, aquí hablamos del el costo de lo que cuesta mover digamos, nuestros productos, traerlos al mercado. No tenemos, mira, una de las grandes ventajas que tiene esto, profesor, aunque parezca un poco raro que te voy a decir, Panamá es chiquito y no tiene distancias. No hay. Es decir, nosotros de aquí a la frontera de Costa Rica tienes 470 kilómetros. Eso no es distancia. En ningún lugar del mundo. Eso es lo que a veces la gente hace en otros países para ir a trabajar a los centros urbanos. Pero nosotros pensamos que estamos allá, eso ya es aquí a la frontera con Costa Rica. Pero cuando uno entiende que el tamaño es una ventaja, no es una desventaja, es una ventaja. Es como tú mañana integras todo esto, ¿no? Y tenemos la ventaja ciertamente que digamos, la cintura más angosta es donde estamos ahora mismo, que es donde tienes estos 60 millas, 80 kilómetros, que no es nada tampoco, ¿no? Y tienes que pensar no lo que hay ahora, sino lo que viene más adelante, ¿no? ¿Cuál es el mundo nuevo? Y el mundo nuevo es tecnología, es información. A pesar de que vas a seguir moviendo contenedores, porque no puedes llevar la televisión por el internet, ¿no? Por las cosas que van a ver. Lo que pasa es que a veces yo no sé, la gente no analiza. Yo le decía a unos muchachos el otro día, en una conversación que le decía, miren señores, en este celular que tengo yo en mi mano, hay más capacidad, ¿okay?, de hacer capacidad de desarrollo, ¿no?, que lo que tenía yo cuando estudiaba en la universidad en el año 70, en lo que había de capacidad de análisis de la capacidad de watts, de megawatts que hay aquí, ¿no? Entonces, esto son cosas que esto era impensable. Impensable. Eran cosas que tú veías en las cómicas, ¿no? Dick Tracy. Dick Tracy hablando por el reloj, ¿no? O sea, esto está pasando y yo me quiero tratar de imaginar el mundo dentro de 20 años. ¿Cómo va a ser? ¿No? Hay muchas cosas y por eso Panamá como país, que es la pregunta que estás haciendo, profesor, tenemos que comenzar a pensar en nuestras instituciones para poder de verdad desarrollar estas cosas. Hay que sacarlo de repente y de nuevo es el modelo de gestión. O sea, cuando tú creas un modelo de gestión fuerte que trascienda la política, ¿okay?, porque es un tema estratégico de país, comienza a ponerle estos calificativos, ¿no? Porque ¿qué pasa? Y tú miras el desarrollo de la Autoridad Marítima de Panamá. Era la autoridad portuaria,
en fin, tiene todas estas debilidades y no hemos podido desarrollar esto adecuadamente. Panamá maneja, ahora mismo somos que la segunda flota, ¿no? mercante del mundo, ¿no? Eso es 24/7 en diferentes idiomas o en inglés, ¿no? Tienes que atenderla, ahí hay toda una capacidad. Tú ves centros como esos que están en Londres. Panamá también debe ser un centro importante eso, porque eso genera una gran cantidad de negocios. Eso de nuevo, vamos a la información. ¿Cuánta gente trabaja allí? ¿Qué ventajas podemos seguir sacándole a esto? ¿No? Pero cuando lo vemos chiquito, ¿no? Entonces no desarrollamos esto a los niveles. Hoy tenemos un panameño encargado de la Organización Marítima Internacional, un gran profesional en el rector digamos, de la industria en el mundo. O sea, mi punto es, sí, profesor, hay que cambiarlo, hay que pensarlo, porque es que no es que ajustamos una ley aquí y allá. Tenemos una posición muchísimo más estratégica que la que tenemos. A veces yo, en varias ocasiones, cuando tuve la oportunidad de ser subsecretario de la Asamblea, conversaba mucho con el amigo Harley James Mitchell. Ah, sí, claro. Después llegó a ser presidente de la Corte y me decía, una de las dificultades que tenemos en Panamá es que legislamos por la casuística. O sea, pasó algo, hazle una ley. Sí. Pasó algo, hazle una ley. Y pocas veces, no es que nunca se ha hecho, pocas veces se plantea una ley como un poco de visión de presente y futuro, sino que es por el momento. Pero por el momento no te resuelve un problema, te pones la curita, pero no te resuelve el problema completo. Bueno, yo creo que cuando nosotros los panameños nos pusimos de acuerdo, es la autoridad del Canal de Panamá. El título y la ley general. De la ley general, exacto. Esa es la diferencia. Pero fíjese que yo voy a traer un mero ejemplo. Diga. Amazon en su momento comenzó, todos lo sabemos, ¿no? Como una librería digital. Y a partir de ahí ya todo tiene una cadena logística. Incluso decía Jeff Bezos en su momento que lo que le faltaba, la cereza del pastel para Amazon, era tener una flota de aviones, cosa que ya tiene. Se sabe que para el año 2030 Amazon va y quiere trabajar en función a que el 75% de todo su sistema logístico sea robotizado. 30.000 empleos se han ido en menos de 4 meses. Le pregunto, ¿estamos llegando tarde, don Alberto, al debate de la robotización y automatización en Panamá del sistema logístico? ¿Por miedo? ¿Por preocupación? Estamos llegando tardísimo a la fiesta. Y te lo voy a poner de otra manera. Porque uno no tiene, aunque parezca, uno no tiene digamos, no controlas nada, es decir, tienes posiciones ventajosas. Le pasó a Singapur. Singapur, en un momento, casualmente, la Maersk le dijo que ellos querían operar una de las terminales donde ellos movían muchísima carga. Y el puerto de Singapur dijo no. Ese es nuestro puerto y nosotros lo vamos a hacer nosotros. Digo, está bien. Entonces, ellos están ahí en el estrecho de Malaca, ¿no? Pero el estrecho de Malaca es un estrecho. Más adelante, pues hay tierra y otras oportunidades. Hicieron el puerto de Tanjung Pelapas. Se llevaron el 30% de toda la carga de Singapur de un día para otro. ¿Cuál fue la reacción de Singapur? Y esto me lo contó a mí el ministro de Transporte de Singapur. Dice, mira, fue posiblemente la mejor cosa que nos pasó, porque nos despertamos entendiendo que teníamos que competir. Ahora, Singapur obviamente tiene un sistema de gobierno diferente, y el que estaba dijo, aquí van a crear y vamos a hacer casualmente que todos los sistemas, y crearon el Port Community System de Singapur. Crearon una empresa para hacer eso, que se llama Crimson Logic. Okay. Y ordenaron que porque cuando tú vas a un puerto, en este caso aquí en Panamá tú tienes por lo menos como 20 entidades estatales que tienen que ver con el puerto. Y entonces mañana tú tienes el MIDA y tú tienes mañana el Ministerio de Salud y tú tienes todo, aduanas, en fin, todo eso. Y ese Port Community System tú tenías en tu computadora y cualquier decisión tú la tenías en 10 minutos, tenías todas las aprobaciones que necesitabas para importar y exportar.
Por eso Singapur movía 30 millones de contenedores en el puerto de Singapur. Y eso no se hace parando, dame papel, documento. Claro. Es imposible hacerlo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Hacia dónde está el mundo y hacia dónde va. Y son ventajas. Por ejemplo, aquí en Panamá nosotros no hemos desarrollado en Tocumen, ¿no? Un centro de movimiento de carga. Ahí está. Hoy la segunda empresa que más carga mueve es Copa. ¿Por qué es que eso está cambiando? Porque los Amazon de este mundo comenzaron casualmente a poder distribuir. ¿Y cómo lo haces? Porque es que tú compras tazas y yo quiero una camisa y tú pides, todo el mundo se mete en el internet y pide una cosa o dos cosas. Ahora distribúyela, pues. Méteme en la logística esa, que no es la logística de volumen. Claro. Y Panamá tiene la gran ventaja, casualmente, de tener esta conectividad marítima y pégala a áreas de distribución que son Zona Libre, Panamá Pacífico, etcétera, y puedes crear varias más, ¿no? Y redistribuye, agrégale valor y mándala por otro medio de transporte. Porque aquí tú tienes lo que lo creó Copa, que es el centro de interconexión más grande que hay en las Américas. ¿Cuántos vuelos hay a Chile, por ejemplo, diarios? Tú mañana tuvieras una pieza de un carro que necesitas. Yo te la monto en 5 o 6 vuelos que hay directo a Santiago de Chile. Y así estás conectando todas las Américas, a cualquier lugar. Si yo tengo aquí el Amazon de las Américas aquí. Pero estamos dispuestos como país a sacrificar puestos de trabajo por el mejoramiento del sistema logístico y también la eficacia de los costos. ¿A qué? No, vas a crear una enorme cantidad de empleos. Entonces es lo contrario. Pero de otro nivel. No, a otros niveles, a otras cosas y también manual. Que lo que pasa es que si no lo haces, no tienes esa ventaja. O sea, la estás dejando pasar. ¿O tú crees que te van a estar esperando? ¿No? ¿O tú crees que Bogotá no tiene también un aeropuerto que conecta o que está muchísimo más alto? ¿O no debe ser de Costa Rica? O sea, decir, pero no tienen lo que nosotros tenemos. Y eso es lo que hay que entender. Esa discusión es una discusión de centros de análisis, de estudio, de traer así, mira, aquí tienes cosas, por ejemplo, que no le hemos sacado ni siquiera la ventaja que nosotros tenemos aquí. Aquí se interconectan por cable toda esa comunicación. Pasan por aquí, el lugar en el que más conectividad tiene en temas de fibra óptica y ancho de banda. Está en Panamá. ¿Cómo le sacamos ventaja a eso? Panamá es un país que tiene energía, que puede seguir creciendo en energía. Ahora estamos hablando de conectarnos con Colombia, ¿no? O sea, las ventajas competitivas de este país es para generar empleo. No es porque Amazon agarró mañana en sus warehouses y tiene robótica. Tiene todo el mundo. La gente haciendo robótica hace mucho tiempo, ¿no? Pero el tamaño de Amazon, ¿no? es enorme. Porque el sistema logístico de Amazon no solamente es, porque es esta megatienda, para llamarlo de alguna manera, necesita mover la última milla, traer de diferentes lugares del mundo a su lugar donde van a distribuir para que tú puedas comprar la camisa que quieres, ¿no? En ese sitio donde la tienen que reempacar, arreglar, ponerla, mandártela. Y eso vas a necesitar camiones, pick-ups, te están hablando de drones, todo lo que tú quieras pensar que puedes tener. Ese mundo, ¿okay? Panamá tiene que capturar ese mundo. No, o sea, si Zona Libre de Colón la tienes que reinventar también, ¿no? Lo que tenemos que desarrollamos Panamá Pacífico, cuando tú vas ves la diferencia, lo que se ha desarrollado cerca de Colón también. Se han desarrollado unos centros de distribución bien interesantes y bien modernos. Es decir, el mundo nos empuja hacia allá. Y eso genera trabajo. Y de nuevo, somos un país chiquitito, ¿no? Tú coges los 4 millones de panameños todos juntos, ¿okay? ¿En qué pedazo de Nueva York cabemos? ¿En qué pedazo de Ciudad de México cabemos? Y no nos vayamos a China, ¿no? O sea, es decir, pero tenemos una cosa que la gente no tiene. O sea, si tenemos esa posición geográfica. Es que en el medio de las Américas. El mundo nos empuja hacia allá, pero hay panameños que jalan para adentro. Sí. Porque, entonces es todo un tema, ¿no? Porque, de nuevo, la función del Estado, ¿no? Vamos a entrar en tema de función del Estado, es casualmente vigilar y poder pensar hacia adelante,
¿ok? Posiblemente nos quedamos en la diatriba del día a día, ¿no? Yo siempre he pensado, y creo que el profesor me ha oído decirlo muchas veces, nosotros no tenemos problemas grandes, nosotros queremos que tenemos problemas grandes, ¿no? Y ahí te puedes meter en temas de agua, de lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando tú lo miras en realidad y lo comparas contra otros sitios, esto es pequeño, esto no es grande, ¿no? Ahora, para nosotros una persona, digamos, una barriada que no tiene agua, pues es un gran problema, por supuesto que lo es. Pero la solución no es compleja. Cuando aquí estamos comenzando las escuelas. ¿Cuántas escuelas tiene Panamá? 3.900 escuelas. Tantos, sí. ¿No? 3.000 y pico escuelas, eso no es nada, ¿no? O sea, comencemos a cambiar un poquito el chip, ¿no? Eso posiblemente es lo que nos permitió a los panameños, y ese es el gran ejemplo, ¿no? Cambiarle al mundo su sistema de transporte. Es que lo que pasa es que la gente cree que hicimos unas exclusas. No, cambiamos el modelo, ¿no? Le cambiamos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, fíjate tú que uno hace cosas y a veces se equivoca para positivo. Cuando estamos estudiando en el 2003, 4 o 5, nosotros no se contemplaba, por poner de otra manera, no que nosotros teníamos, porque nadie lo tenía en ese instante, el movimiento de combustibles. Los barcos, ¿no? Nosotros lo tomamos como parte importante que los barcos que se llamaban los Qatar Max iban a pasar por el canal de Panamá, porque Estados Unidos iba a ser un importador neto de energía, ¿no? Nosotros pensábamos que sí, posiblemente vendría uno de vez en cuando un barco por el canal de Panamá que iba a pasar para Chile, que era carga que venía de Trinidad y Tobago, ¿no? Pero no venía de Estados Unidos, ¿no? Y lo mismo pasaba, por ejemplo, que estaba pensando, bueno, que si hacen camisea allá en Perú, y puede ser que mañana Perú esté exportando gases para Europa. Bueno, puede ser que pase uno que otro barco. En el camino, encontraron fracking, y hoy en día Estados Unidos es el país con mayor capacidad de energía en el mundo. ¿Y por dónde ven esa carga? ¿Por dónde pasan los LPG, los LNG, etcétera? Todo eso por aquí, ¿no? Y las cosas cambian. Ahora tú estás encontrando aquí en Guyana, en Sudamérica, otro pocotón de petróleo, ¿no? Panamá hizo un oleoducto, y el oleoducto se hizo en su momento, yo construí, fui parte de esa construcción, por razones del excedente del petróleo de Alaska, para llevarlo a Estados Unidos. Pero ya eso ya dejó ya eso no es lo que es. Y ahora estás moviendo, nosotros, Panamá y Petroterminales movió el sistema para poder hacerlo en dirección contraria. Claro. ¿No? Entonces, o sea, si estas cosas cambian, no son estáticas. Entonces, nosotros somos un país que damos servicios, ¿okay? Esa es la diferencia del modelo económico de este país con el resto de todo Centroamérica, ¿okay? Entonces, el otro día me decía a mí un chileno, dice, concha, ustedes los panameños son una cosa, ¿no? Nosotros pensamos que éramos el país que teníamos el mejor Producto Interno Bruto, y ustedes siempre nos están ganando. Yo, no, sí, ¿no? Pero no, posiblemente el tamaño, en fin, todo ese cálculo, ¿no? Pero es cómo derramamos, y ese es posiblemente el tema que estás planteando, cómo esa derrama de todo este potencial le llega a todo el país. Porque no es solamente que sea la región esta transísmica, es conecta el resto. Dale ventajas al productor panameño que esa carga llegue aquí bien, que podamos ir a mercados internacionales. Pero si tú tienes costos altísimos, tú no puedes competir, ¿no? Es decir, ese es lo que Panamá tiene que poder analizar a profundidad, ¿no? Porque yo puedo tener costos altos de energía, mi costo de transporte es malísimo. ¿Tú sabes cuál es el promedio de mover el transporte en Centroamérica, entre Panamá y Ciudad de Guatemala? Ni idea. Como 17 kilómetros por hora. ¿Sabes por qué? Pues tú llegas a la aduana y hoy en día tienes ese problema. Aquí en Panamá existe, ¿okay? Que están tratando de ponerlo entre Costa Rica y Panamá. Anda a ver toda la cantidad de camiones que están parqueados ahí. ¿Okay? ¿Eso qué es? Eso es costo. ¿Okay? Porque es que yo tengo que cambiar a fulano con Juan. O sea, todas estas locuras que nos inventamos aquí, ¿no?
Y lo que estás haciendo es encareciendo la capacidad productiva del país. ¿Cuánto es en Panamá? Calcula cuánto es llevar la carga de Chiriquí a la ciudad, digamos, aquí a América, Panamá. ¿Cuántos kilómetros por hora tú crees que andas? Alrededor de 37. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, la carretera panamericana, ¿okay?, es una carretera secundaria, ¿no? Porque cuando llegaste y pasaste por Capira, quieres comprar una empanada. ¿Okay? ¿No? Entonces, ahora, ¿qué sucedió, por ejemplo? Para que veamos, a veces nos trancamos en cosas. Hoy en día, ahora que terminaron de hacer, finalmente, después de muchos años, ese puente que pasa ahí en Chorrera, a La Pesa, ¿no? Pero nosotros hace tiempo no pasamos por Chorrera. Yo antes, cuando yo estaba muchacho, me encantaba parar en Chorrera a tomar un chicheme. Teníamos que pasar por Chorrera. Claro, y había unas rosquitas, ¿no? De Camaño, todo eso era hey, para aquí, vamos a hacer esto. Y hasta el ¿no? hielo. Exacto, así mismo es. Pero ya eso no es así. Entonces, tenemos que comenzar a pensar estratégicamente corredores de logística, bajos costos, desarrollo. De nuevo, no tenemos tamaño. Tú puedes hacer cosas en diferentes lugares de Panamá para mejorar el desarrollo. Pero eso confluye en cómo nos comunicamos. Claro. Entonces, ¿y cuáles son, digamos, las cosas en que en un lugar tú tienes más fortalezas que otros? La industria, por ejemplo, azucarera se desarrolló en el área de agua dulce, ¿no? Entonces tú tienes una provincia pujante en esa área, en fin. Y así como eso también está turismo y hay un pocotón de cosas que Panamá tiene que, como dice la gente, nosotros tenemos de todo y no vendemos nada. A ver, yo quiero aprovechar que usted está hablando y le estoy escuchando atentamente, ingeniero, el tema de la posición geográfica, el desarrollo de los puertos, un sistema de unificación portuaria para tener todo sistematizado. Y Gonzalo le hablaba de la inquietud de que la tecnología pueda rebasar la mano de obra. Pero en esto también hay otro aspecto en el cual está apostando el actual gobierno con el bloque de Sudamérica, que es el Mercosur. Ante lo que usted ha explicado, ¿cómo entraría Mercosur impactado a todo esto? Hombre, a todo estos posición geográfica y bienes que tiene Panamá. ¿Cómo se trabajaría el tema para entenderlo? Mira, muy buena pregunta y les voy a tratar de explicar esto con una anécdota. En el año 2002, o 2002, el presidente Moscoso, fuimos yo estaba en Sao Paulo y me invita a ir a Río y ahí estaba el presidente Cardoso. Yo, como fui invitado de último momento, estaba en la mesa de todos los ministros, estaba en la esquina de la mesa y estaba el presidente Cardoso con sus ministros. Y pregunta a él de que Panamá estaba pensando en una expansión del canal. Entonces dice la presidenta, me dice, mira, ahí está el ingeniero alemán. Y hemos comenzado una conversación entre él y yo. Él haciéndome preguntas sobre el tamaño. No teníamos todo todavía, estábamos muy. Dice, miren, si ustedes hacen eso, nos cambian todo nuestro plan estratégico que estamos pensando en Brasil. La historia larga, corta, él vino a Panamá. Y le pidió a la presidenta que él quería un día entero, ¿no?, para entender el canal y el sistema. Y desde aquí ingeniero encárguese del presidente Cardoso. Él nos decía, mira, para Brasil, Panamá es sumamente importante. Es la puerta que nos abre el Pacífico. Centro de distribución. Vio los puertos, vio Panamá Pacífico. Vino después de nuevo al canal. Es más, ahí tengo una foto de él cuando iniciamos casualmente la ampliación del corte Culebra. Él hizo una de las voladuras en ese tiempo. Porque para él veía en la importancia de Panamá. Porque, ¿qué pasa? Brasil es un país que su población y su gente está al sur de Brasil. De Sao Paulo, Río, todo eso está ahí abajo. Pero el Amazonas está arriba. Las producciones grandes están en Mato Grosso, ¿no? Entonces, hoy en día, la capacidad de poder interconectar, ¿no?, usando a Panamá es enorme. Cuando fuimos ahora a visitar con el presidente Molino a Lula, él decía, Panamá es nuestro centro estratégico. Es decir, hay que comenzar a ver el tamaño de
Brasil, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, ¿no? Que es en realidad un continente. Cómo ellos pueden utilizar Panamá y cómo nosotros podemos sacarle ventaja a esa interconexión. Y lo mismo puedes hacer cuando Venezuela en su momento era Venezuela. Panamá, mira, Panamá en su momento, zona libre de Colón, era el centro de distribución de toda la mercancía para Sudamérica. Y lo hacíamos no solamente por tener aquí ese centro de distribución, sino porque también damos servicios financieros. ¿Okay? Y por eso la gente venía aquí y nosotros íbamos allá. Entonces, esto es la ventaja. Nuestro mercado, de hecho, 700,000 veces, nuestro mercado no es el mercado de Panamá, somos 4 millones de panameños. Nuestro mercado, cuando uno lo mira, es toda Latinoamérica, porque lo servimos. Entonces, eso es la manera posiblemente que hay que ver esto, es hacia afuera y no hacia adentro. Aquí me preguntan si hay capacidad logística para almacenar, para atender Mercosur. Por supuesto que sí, claro que la tenemos. ¿Hay terrenos disponibles? Oye, Pero ahí, nosotros tenemos, mira, tenemos eso y más. Lo que tienes que tener a esa pregunta es cómo nos interconectamos de nuevo. ¿Okay? Nosotros tenemos cosas naturales que han pasado aquí y lo estamos viviendo, ¿no? Y ahí tú tienes, por ejemplo, la falta de conectividad que tienes entre Arraiján, Chorrera y la ciudad de Panamá. Porque teníamos un canal que nos dividía cuando hicimos el segundo puente, ¿no? Tú tienes la falta de desarrollo de todo el Caribe panameño, que no lo hemos tocado, nosotros somos del Pacífico, ¿no? Pero ese otro lado, el lado oeste, ¿cómo lo interconectamos mejor? ¿Cómo tenemos unas autopistas que conecten este o oeste, no importa donde estés, en cualquier lado del canal? Pero cuando no está conectado, no está conectado, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo nos está tomando, ¿no? Hacer el puente que tenemos ahí? ¿Cuándo comenzó eso? ¿No? En el tiempo de Martinelli. Entonces, estoy entendiendo que mientras avanza el cuarto puente, ya se debieran estar haciendo los estudios del quinto puente. Posiblemente, y posiblemente cómo te interconectas de otras maneras, cómo puedes tener las carreteras, porque no solamente son los puentes, No, exactamente. las carreteras, por ejemplo, porque estás usando una carretera que hicimos en el canal de Panamá, que es una carretera paralela que no estaba diseñada para eso, ¿no? Pero tú debes tener una carretera que conecte la carretera panamericana, por ejemplo, con el puente Centenario, ¿no? No es lo que estás haciendo ahora mismo. ¿Cómo te conectas eso y lo interconectas con el área de Colón? ¿Cómo sales de Colón con el puente que hicimos y puedes venir mucho más rápido, no tener que venir con esa carga a la ciudad de Panamá para pasar, para ir? Bueno, ¿por qué no vas directamente de Colón y sales de repente más adelante de Capira? O sea, tenemos que comenzar a pensar de otra manera. No, de nuevo, si comienzas a pensar en corredores de logística y de movimiento de cargas diferentes que ir a conectar los pueblos. Hay un solo problema con todo esto que está diciendo Alberto Alemán Subieta en este instante. Menos mal que nada más que es uno. Nada más es uno. Nada más es uno. ¿Cómo ayudamos a cambiar la mentalidad del panameño en que todo este tipo de obras de infraestructura, que usted en un segundo nos acaba de resumir, que si se hace, el país puede funcionar más y mejor? Todo esto es para robar. A mí me da mucha pena porque cada vez que se habla de una obra o de una inversión en este país, el porcentaje de panameños que piensan que esto se hace para robar es muy importante. Lo dicen las encuestas, lo dicen los redes. Entonces hay un problema cultural, ¿no? Bueno, yo tengo la respuesta a la pregunta, si el sistema de justicia funciona adecuadamente. Porque los riesgos de corrupción van a haber siempre. Lo que falta es que el sistema funcione adecuadamente. Yo diría que ciertamente eso es así, no cabe la menor duda. Y lo otro que pasa es que cuando tú haces obras o vas a hacer inversiones de esta naturaleza, yo siempre te cuestiono por qué haces eso y no me haces inversión en la necesidad de que me hace falta agua. ¿No? O por qué me hace falta un centro de salud, o por qué lo dejaron tirado. O sea, yo creo, profesor, es más, te digo algo. Hay cosas que tú tienes en diferentes leyes en este país, pero si uno piensa estratégicamente como Estado, de nuevo, pensamiento de Estado, no de momento,
uno tendría que decir, Panamá está compitiendo. Creo que ha presentado mucho el tema de cómo competimos con otros países y qué están haciendo ellos que nosotros no hacemos. Entonces, creo que Panamá se merece de repente, para poder también tratar de mejorar eso, tener el equivalente a lo que se llama en Estados Unidos el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que no es que es un cuerpo del ejército, sino que las grandes obras, ¿no?, que tienen fondos estatales, ellos son los que las revisan, cumplen con estas normas y las tienes que hacer con esta calidad y en tiempo. Aquí resulta, ¿no?, que tú tienes obras, por ejemplo, como el puente este famoso, ¿no?, que ese puente, para hacerlo, es un puente complicado, es un puente que va a tener posiblemente reclamaciones, que puede terminar en arbitrajes, etcétera, 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 que tú puedes tener. ¿Quién es el ente? Si es el Ministerio de Obras Públicas, ¿cómo te preparaste para poder hacer esa mega obra tú? ¿Quién es la entidad que tiene todo ese conocimiento? Porque ¿dónde están las cosas en construcción o en desarrollo de obras? En lo que se llama el pliego de cargos, donde tú distribuyes los riesgos, donde tú sabes quién lo tiene que hacer, cómo hacer. Por eso que la fortaleza de nuestro modelo cuando hicimos el tema del canal es eso. ¿Okay? La gente pregunta, ¿dónde está el contrato? Es que no hay contrato, es el pliego de cargos. ¿Okay? Entonces, si nosotros queremos darle al país, por ejemplo, ¿cuál es el costo? ¿Okay? Cuando una obra del Estado, que es plata de todos nosotros, la dejan tirada. ¿Quién es responsable de eso? De que el servicio no llegó. ¿Por qué un puente, ¿no?, toma N cantidades de años cuando debiera estar listo hace tiempo? ¿Por qué cuando comenzaron la línea 3 del metro? ¿Cuánto está costando esa línea? ¿En qué tiempo se está terminando? ¿No? El hecho ese es decir, tú estás atrasando el desarrollo, le estás castigando a la gente no poder llegar a tiempo, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y son años. ¿Qué pasa cuando tienes un centro de salud en Metetí, lo dejaste tirado porque no tiene energía? ¿Qué pasa cuando la planta de agua que hiciste aquí, que estás haciendo aquí en Gamboa, no tenía conexión eléctrica? ¿Quién es responsable? ¿Quién analiza, ¿no?, de salida cuando estás haciendo el pliego de cargos, el diseño, etcétera, que eso está bien hecho? O sea, es decir, cada vez las obras son más complejas. A nosotros nos decían en su momento, no importa quién usted contrate, no importa ni de qué país venga ni donde sea, ese proyecto va a tener reclamos. Prepárese. ¿Okay? Entonces, el Estado, como, digamos, gestor de todos nuestros fondos y nuestra estrategia y nuestro desarrollo, tiene que mirar eso de otra manera. Por ejemplo, ¿qué sabe, no con mi amiga Lucy, pero qué sabe la ministra de Educación de hacer escuelas? ¿Qué sabe el ministro de Salud de hacer centros de salud o hospitales? ¿Okay? Entonces, lo que pasa es decir, estos son temas complejos, son temas que hay que analizar de otra manera y es institucionalidad. Eso iba a decir, ¿no? El tema de institucionalidad. De institucionalidad y gobernanza. Claro, pero ahí surge una duda. Yo ¿Una recuerdo. más? Una duda. Yo recuerdo la entrevista que tuvimos en su momento en campaña presidencial, cuando usted defendía uno de los proyectos de Martín Torrijos, que era la autopista inteligente. El presidente José Raúl Mulino, uno puede inferir de que no es fácil de convencer y que él tiene sus propias formas y fondos. Le pregunto, con toda la explicación que usted ha dado a lo largo de esta entrevista, ¿qué fácil es trabajar con el presidente o qué difícil y poder convencerlo de que la solución en Panamá no es un tren, sino una autopista? Bueno, mira, yo diría que el presidente Mulino es una persona que oye, ¿okay?, que no se tranca, ¿no? Y digamos que no creo que es una persona testaruda. Porque me decía mi mamá, que era profesora por muchos años, profesora del Instituto Nacional, decía que peor que un bruto un testarudo. ¿Okay? Peor que un bruto un testarudo. peor que un bruto, ¿no? Porque el testarudo es inteligente y quiere ser bruto, ¿no? Claro. Pero ciertamente esa es una discusión que él tiene sus razones con respecto a la posibilidad de un ferrocarril. Creó una
una secretaría y lo está viendo. Y él el otro día lo dijo, dice, hey, yo no voy a meterme en una cosa que no sea factible. Lo que tú tienes es el derecho a estudiarlo. Estúdialo, pues, ¿no? Y trae, haz el análisis efectivamente si hay carga pasajera, etcétera, que dé que eso sea una realidad o no, o qué alternativas hay. Yo creo que en lo personal, ¿no? Ya tú sabes cuál es mi posición, yo respeto eso. Yo lo que creo es que Panamá tiene que tener un corredor de conectividad. Llámalo si quieres, autopista, lo que fuera. Yo no sé cómo van a ser, digamos, los sistemas de trenes en otros. Yo me he montado en trenes bien interesantes hace muchísimos años en China, ¿no? Que eran con sistemas que se levantaban, que son sistemas que se manejan de manera diferente, que andabas a casi 400 kilómetros por hora, ¿no? Que son modernos, es decir, todo esto está cambiando. O sea, tú puedes pensar que los ferrocarriles son temas de los años 1800, que es cuando se desarrollaron, no habían carreteras, los carros estaban comenzando. En fin, hay tantas cosas que están cambiando. De nuevo, pero sí creo que Panamá necesita tener, ¿no? Y de repente hay una ventaja grande de coger ese alineamiento que se vaya a hacer, ¿no? Es decir, bueno, va a ser una ruta que eventualmente podemos desarrollar carreteras, no sé si eso iba a ferrocarriles. preguntar, si ¿no? en materia de construcción, pregunto, una cosa no excluye a la otra. No, es que las cosas no no se... de plata nada más. Exacto, pero... no se excluyen, es decir, Complementan. no, tú puedes complementarlo, tú puedes decir que de nuevo, yo soy un convencido de que tengo que tener un mejor sistema de conexión, porque la carretera panamericana es una carretera de los años 50, 60. Pero si eso lo sabemos, o sea, fíjese bien, uno que no es experto en el tema, se da cuenta de que hay una sola conexión en el país, digamos, de esta magnitud. ¿Por qué entonces desde el gobierno o los gobiernos le cuesta tanto entender y poner en ejecución un cambio? Bueno, porque lo que pasa es que cada uno va haciendo como su pedacito de cómo lo va desarrollando. Por ejemplo, en su momento, el presidente Valladares decidió que iba a ampliar la carretera panamericana. No, mucha gente aquí no se acuerda que la carretera más que era de 2 vías. Horrible. ¿No? Yo construí carretera toda mi vida. ¿Okay? Yo me la pasé construyendo carreteras. Yo no vivía ni tan siquiera en la ciudad de Panamá. Yo vivía en Las Tablas y en Chiriquí. ¿Okay? Hice muchas carreteras en este país. Yo, por ejemplo, nosotros hicimos la carretera que conectaba la Bocas del Toro. Bocas del Toro no estuvo conectado sino hasta los años 80. No había conexión. Si tú vivías en Boca, tú te ibas para Costa Rica. O sea, es decir, no tenías carretera entre Almirante y Changuinola, tenías un tren, ¿no? Eso era. O sea, es decir, esa era la realidad que vivíamos. Entonces, todo esto va cambiando. O sea, es decir, de nuevo, si uno piensa conceptualmente, ¿okay? Porque las cosas tú tienes que analizarlas y por eso digo que debes tener nosotros en este país, sabes que la palabra que posiblemente nos hace falta, pero en letras mayúsculas, se llama planificación. ¿Okay? Tú tienes que planificar porque lo que sucede es que tú no vas a una tienda a comprar infraestructura. Eso no existe. ¿Okay? Y tú para poder desarrollar una infraestructura, que estamos hablando antes de los puertos, ¿cuánto tiempo le toma mañana si tú quisieras hacer el puerto de Corozal? ¿Cuánto tiempo toma? Y agrégale a eso todas las reglas nuevas que tienes que cumplir. Ambientales, sociales. Es decir, gánate la licencia social de que eso se haga, que no afectes a la persona porque no me gusta el ruido, porque lo que tú quieras. Bueno eso, la licencia, ¿no? Social. Entonces, y además de eso, es la parte estratégica que estás compitiendo. Por ejemplo, si tú mañana fueras a desarrollar, por ejemplo, el proyecto de Tocumen, porque Tocumen está hablando de una tercera pista, de temas de logística, de lo que conversamos. Y tú mañana de repente tienes, para ponerlo así suave, ¿no? Que mañana te pusieron y te bloquearon porque el tema ambiental. Y tú crees que son los ambientalistas aquí. No. Puede ser que el aeropuerto de El Dorado es el que está moviendo aquí para que bloquearte tu desarrollo y tú crees que es porque es un tema social. Ojo. Y aquí es un tema que nosotros también tenemos que pensar estratégicamente como país. ¿Cuáles son las obras que estratégicamente este país necesita? ¿Okay? Y darle la característica de eso. ¿Okay? Porque si no, yo busco maneras de bloqueártelo. ¿Okay? Entonces, cuando es estratégico para el Estado, de nuevo, Estado, no gobierno, ¿okay? Tú le das condiciones diferentes porque lo tienes que hacer.
Si nosotros no hubiéramos tenido la gobernanza en la autoridad del Canal de Panamá, esa ampliación no se hace. ¿Okay? No se hace. ¿Okay? Entonces son cosas que son muy importantes y ciertamente que uno debe tener, y lo que lo dije antes, esa licencia social te la tienes que ganar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cada uno lo va a ver a su manera y tú tienes que poder convencer. A nosotros nos tomó mucho tiempo convencer aquí a los panameños de que teníamos que hacer la ampliación del Canal de Panamá, o no nos acordamos. La prueba de ello la estamos viviendo con Río Indio. Bueno, exactamente. O sea, todos los expertos han dicho la necesidad de que Río Indio, con el proyecto del canal, exista, pero todavía no se tiene el 100% de la licencia social. Y aquí quiero poner y plantear ahí un tema, por ejemplo. ¿Por qué y para que quede ahí en el récord, por qué fue que se hizo la cuenca del Canal de Panamá y llegó hasta Coclé del Norte? No fue para la ampliación del Canal de Panamá. Para que estemos claros. Eso pasó en el año 97. 97 y 98 Panamá sufrió el fenómeno del niño más fuerte que ha tenido este país, ni siquiera el del 2024. Los apagones controlados y todo, me acuerdo. ¿Okay? La gente se olvida. En ese momento nos encontramos con un problema serísimo. Estamos a punto de recibir el Canal de Panamá y tenemos este problema a nivel global. ¿Okay? Nosotros tuvimos que visitar a todas las navieras para decirles, mira, les vamos a decir cuánta agua va a tener el canal. Porque el canado era solamente 39 pies y medio. Tú podías llegar a canado de 36, 35, 34, ¿no? Y la vaina va a tener el barco flotando. Entonces nos encontramos con ese problema. Y le dijimos, ¿no? Creamos un grupo en el canal, estudien dónde está el agua en este país. ¿No? Yo iba al Congreso americano como parte del Panama Canal Commission y a mí los congresistas, que decíamos los Hawks, querían que aquí se quedaran las bases militares. La pregunta siempre era que cómo se iba a defender y cuál era el gran riesgo que tenía el canal. Mi respuesta era una que no le gustaba. Yo decía, es la degradación de la cuenca. El día que se degrada la cuenca nos quedamos sin agua. Claro. En ese momento, el estudio que hicimos nos llevó hasta que tú podías traer de Coclé del Norte una serie de poder mover el agua que se generaba en esas cuencas, porque son varias cuencas, hasta el lago Gatún. Y convencimos, ¿no? Se hizo los estudios, los análisis, en ese momento al presidente Balladares y también a la presidenta Moscoso, porque estábamos casualmente en la transición de gobierno, de que era importante porque, fíjate tú, que los panameños pusimos entre las cosas que se le dio al canal fue la administración del recurso hídrico. ¿Sí? Y por tanto también le dan la decisión de que ellos definan, porque es que los americanos no manejaban la cuenca del canal. Eso no existía, eso era una idea, ¿no? Pero no existía tal cosa porque la zona del canal no llegaba hasta el Alto Chagres. ¿Sí? Y Panamá decidió también en su momento, Panamá como país, crear estos grandes parques, que eso también le pone limitaciones a la ciudad de Panamá, porque tú al norte te tienes el parque que está aquí al norte de la ciudad, que no te permite crecer hacia allá. El metropolitano. ¿No? El parque metropolitano, y eso te va hasta arriba, hasta el Alto Chagres. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros en ese momento, año 99, se crea porque le da al canal, que es quien define los límites de la cuenca. Y los panameños decidimos que se pasa esa ley. Casualmente, y es lo que comenzamos a estudiar, posteriormente a eso, vino el tema de la ampliación del canal. 6, 7 años después, ¿no? O 8 años después, ¿no? O sea, es decir, nadie tiene, esa visión no estaba ahí, ¿no? Entonces, digo esto porque es importante que entendamos, y por eso ¿qué es lo que hace, qué es lo que define una cuenca y qué hace una cuenca? Tú la proteges. ¿Qué nosotros hicimos? Titularle a la gente sus terrenos para que ellos protegieran la cuenca. No es que tú le pones y los castigas, al contrario, lo haces parte del desarrollo. A las comunidades las haces parte del desarrollo, las haces parte de la protección. Ese modelo de gestión incluye, ¿no? Es incluyente. Por eso hoy en día, y yo me acuerdo perfectamente bien haber ido al área de Capira con esos señores que estaban allí, que no podían cultivar nada,
y enseñarles a cultivar y a desarrollar. Hoy en día están exportando café. Es una belleza. Esos son modelos de gestión que han sido sumamente positivos porque es la única manera que los panameños podemos proteger esa cuenca que tiene tanta presión de las ciudades de Panamá y Colón, que está presionando la cuenca. Esas son cosas que nosotros los panameños hemos hecho y ni siquiera nos damos cuenta, y están allí y sabemos, ojalá que nosotros pudiéramos verdaderamente desarrollar las cuencas y protegerlas con la experiencia que hemos desarrollado en Panamá, porque allí tú vas a tener todos los problemas. Me decía un profesor de Israel, me vino a visitar hace unos meses atrás, me decía que le habían preguntado que el problema del agua en Azuero. Y él decía, el problema del agua. Ustedes no saben lo que es el problema. Ustedes tienen enormes ríos en Azuero, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nosotros no sabemos manejar, ¿no? Eso, no sabemos manejarlo. Pero tenemos este es un país que es uno de los 5 países donde más llueve en el mundo, ¿no? Me dijeron a mí cuando estuve en Israel, yo dije, no, que tenemos problemas en agua. El tipo me miró con una cara. Claro. Problema, ustedes no saben lo que es problema del agua. Problema de agua es aquí. Claro. Pero ustedes no tienen la menos. Ustedes tienen agua por arriba, por abajo, por el medio. No, ustedes no. Y me hablaba del caso de Países Bajos. Dice, nadie administra mejor agua que los Países Bajos. Así es. Pero ustedes tienen agua por todas partes. El problema es administración. No, y a eso añádele que nosotros no tenemos conciencia, ¿no? de cómo proteger esas fuentes de agua, de no dañarlas, ¿no? Entonces aquí vamos tirándole de todo y tú lo ves aquí en todos los ríos, todo este desastre. Y eso es educación. Vimos recientemente la crisis en Azuero con el río La Villa. 8:44 minutos, don Alberto Alemán Subieta. Muchas gracias por este tiempo valioso, por cierto. Siempre con ideas y visiones muy claras de hacia dónde debemos ir. Como yo siempre digo, pero no es más fácil autoflagelarnos. Sí. Es más fácil. Eso es casi que un deporte panameño. Autoflagelarnos, decir que todo está mal, que todo el mundo roba. Eso es más fácil. Más difícil es tratar de entender hacia dónde queremos ir. Sí. Y qué tenemos que hacer para lograr esos objetivos. Pero bueno, vamos a seguir observando cómo funciona ya no solamente la transición de los puertos, sino la ejecución y lo que pasará dentro de ¿qué? Dentro de 90 días. 90 días hay un informe. Y luego, en 90 días hay un informe que ellos deben dar. Sí, nosotros hay varias cosas lo que estamos buscando en 90 días es crear una estabilización. Se están haciendo, por ejemplo, el análisis de todas las condiciones que están todos los equipos. Levanta un inventario, dijeron. Se está levantando un inventario. Ahora mismo están haciéndolo. Todo el detalle está ahí porque uno reconoce dos cosas importantes. Uno reconoce que el Panama Port Company, ¿no? Ellos son los dueños de los equipos que están allí, ¿no? Y obviamente eso va a tener eventualmente llegar a algún tipo de acuerdo. Y lo otro que también es importante reconocer, y lo reconocemos, que ellos tienen todo el derecho de defenderse, ¿no? Sí, claro. Y eso así es. Yo soy de los que piensa que eventualmente algún acuerdo vamos a tener que llegar, ¿no? Tienen todo el derecho de poner, ya lo han hecho, han puesto unos arbitrajes internacionales y Panamá tiene el derecho de defenderse sobre eso. Pero lo que Panamá tiene que verdaderamente garantizarle al mundo es que seguimos sirviendo a lo que bien planteaban, ¿no? Cómo seguimos compitiendo, cómo mantenemos la competitividad del país, cómo mantenemos ese servicio que nosotros damos. Eso es estratégico. Eso es importante y por eso Panamá tiene que tomar las medidas que ha estado tomando, ¿no? Así es. Bueno, don Alberto, muchas gracias. Muy amable. Un placer. Qué buena conversa, ¿no? 8:47. Señor Lucas Manuel, vamos al cambio y regresamos con los siguientes invitados. No cambies el dial, porque Edwin Cabrera y su equipo ya regresan en Panamá en directo. ¿Qué sopa? Te voy a contar sobre un lugar que es el número 1 en maderas y materiales de construcciones en Panamá. Comasa tiene todo lo que necesitas.